Hoy hablaremos sobre los nuevos requisitos para la residencia anunciados por UCIS, sobre si el presidente Trump volverá a implementar la regla de carga pública que hace inelegible a algunas personas para recibir la residencia, sobre la nueva ley de protección para migrantes que crucen por México, las peticiones familiares a personas con I-220A, demoras en la residencia y negación de parol. Si un residente permanente quiere hacer una petición familiar a esposo o hijo que tenga I-220A o haya entrado de manera irregular, es aconsejable que se haga primero ciudadano. ¿Qué beneficios tiene hacer petición familiar cuando eres ciudadano en contraste con solo ser residente? Ok, en cuanto a la primera pregunta, eso va a depender si, por ejemplo, es un cónyuge ciudadano americano pidiendo a su esposa, esposo y a un hijo menor de 21 años soltero, porque ya esos son peticiones inmediatas. Si cae en alguna otra categoría, pues habría que ver si es aconsejable o no que la persona se haga ciudadano, porque, por ejemplo, hay otras categorías, como por ejemplo la categoría 2, eh, 2A, que es la de residente pidiendo a hijos mayores de edad, que muchas veces puede correr más rápido, o sea, que es más rápido que la persona lo haga como residente a que lo haga como ciudadano. Entonces, habría que ver exactamente cuál es la categoría y cuáles son las peticiones que estaría haciendo la persona. Cadenas de televisión como Fox han hablado esta semana de la posibilidad de que la administración de Trump vuelva a implementar el requisito de carga pública para otorgar la residencia. ¿En qué consiste este requisito y cómo pudiera afectar a los aplicantes? Sí, podría afectar, puede ser que bajo la nueva administración de Trump, que vuelvan a revertirse a lo que era antes, que estaba lo que se llamaba la carga pública, en el cual las personas que solicitaban su residencia se les podía negar si se determinaba que ellos iban a hacer una carga pública o que estaban recibiendo ayuda del gobierno. Específicamente, bueno, si la persona había recibido ayuda para lo que en inglés le llaman food stamps, para alimentos o ayuda para pago de su hogar, plan 8, ese tipo de ayuda, pues sí podría ser descalificada y que le negaran la residencia. Hay una posibilidad alta de que se vuelva a revertir a eso bajo la nueva administración del presidente Trump. La Suprema Corte de México acaba de emitir un fallo que beneficia a los migrantes que pasen por México. ¿En qué consiste esta ley? Sí, el Tribunal Supremo de México determinó que se tiene que crear un registro de las personas que sean detenidas cuando estén cruzando a través de México. Esto es una medida que va a poder proteger a los migrantes que estén atravesando México porque anteriormente pues no había un registro obligatorio de estas personas. En el último año, por ejemplo, han habido 925.000 detenciones de personas inmigrantes atravesando México. Muchas de estas personas cuando eran detenidas o son detenidas, no hay un registro de cuándo fueron detenidas, a dónde son llevadas, el tiempo que van a estar detenidas, cuál es la autoridad que las detuvo. Entonces, esta nueva decisión del Tribunal Supremo pues crea este registro que va a ser obligatorio ahora y eso le da alguna medida de protección a las personas para que ya puedan tener acceso a una representación legal y que los familiares puedan saber dónde están esas personas. Como por ejemplo, ahora en el registro deben decir la hora, el día, el lugar de detención, la autoridad que está deteniendo a esas personas y también en qué estación de detención están siendo llevadas esas personas. Entonces, esto da algún tipo de medida de protección para que las violaciones que ocurrían anteriormente pues no continúen ocurriendo. UCIS anunció que comenzará a realizar entrevistas de VAWA este mes para evitar fraude. ¿Qué es este programa y qué tipo de personas se pueden beneficiar? Ok, sí, anunciaron que ahora van a comenzar a hacer entrevistas en muchos de los casos en que la persona se quiera beneficiar de esta ley VAWA. En los casos en que se esté presentando conjuntamente la forma I-360, que es la forma que lleva ese recurso, y la I-485, que es la residencia.
UCI determinó que en muchos de estos casos van a comenzar a hacer entrevistas a partir de diciembre del 2024 de este año. En muchos de esos casos van a hacer entrevistas porque han habido muchas ocasiones que se ha determinado que ha habido fraude en este tipo de casos. Entonces, para evitar eso, pues van a estar haciendo entrevistas a través de las distintas oficinas que correspondan cuando la persona solicite su residencia. También ellos han dicho que en los casos que se determine la persona esté solicitando una I-130 sola, o sea, en inglés se le llama un standalone, y una I-360 sola, pues esas personas pues no necesariamente le van a hacer entrevistas, sino que se van a continuar el proceso que las pueden adjudicar directamente sin entrevista. ¿Qué cambios sobre los requisitos del formulario I-485 para pedir la residencia acaba de anunciar UCIS? Sí, UCI ya anunció de que van a estar solicitando que las personas que hagan sus aplicaciones, su solicitud de residencia con la forma I-485, es necesario que incluyan su documentación del examen médico, que es la forma I-693, porque ya ellos han dicho que si se solicita la residencia sin incluir este formulario del examen médico, el cual incluye las vacunas, el registro de las vacunas, los exámenes de sangre, los exámenes de tuberculosis, etcétera, pues ellos pueden rechazar la solicitud directamente, no tienen que entrar a adjudicarla. Esto lo están haciendo, pues, según ellos han dicho, para bajar el volumen de cartas que se están enviando pidiendo información adicional o requerimientos adicionales cuando las personas solicitan la residencia sin enviar el formulario del examen médico. Tengo I-220A, fecha de corte para febrero 2025 e hice mi asilo. Entré con mi esposo en los Estados Unidos al mismo tiempo y a él le dieron parol, por lo que ya es residente. ¿Qué me recomienda hacer? Bueno, si su esposo es residente, pues lo recomendable sería que la persona, que su esposo le haga una petición familiar, una I-130, pidiéndola. Y entonces, dependiendo del juez, cómo quiera manejar el caso, muchos jueces están dispuestos a cerrar el caso administrativamente en la corte mientras está pendiente esa solicitud, esa petición familiar. Una vez cierren el caso administrativamente y le aprueben la petición, usted sería elegible para solicitar un perdón, una I-601A. Entonces ya ahí tendrían que cerrar el caso definitivamente en la corte y que la persona salga y haga el proceso consular para obtener su residencia. ¿Puede mi hija ciudadana hacer petición familiar a su padre que tiene I-220A? Sí, la hija ciudadana americana puede pedir a su padre en una petición familiar, una I-130. El único detalle es que la hija per se no es un familiar el cual le pueda otorgar un perdón a su padre, porque en los casos del perdón I-601A, que es por la entrada y la estadía ilegal, quien único le puede dar el perdón es el cónyuge o los padres. En este caso, si es la hija solicitando a su papá, puede hacer la petición, pero no le podría otorgar el perdón. Tengo I-220A y apliqué hace 520 días a la residencia y me desestimaron mi corte. Estoy en Kansas City. ¿Hay posibilidades de que me otorguen mi residencia? Ok, en términos de la solicitud de la residencia con I-220A, eso va a depender de la oficina que esté manejando su caso y cómo ellos quieran interpretarlo. Hemos tenido casos en los cuales con una I-220A ha habido aprobaciones de la residencia, pero hemos tenido casos en que no. Así que en realidad ahí quizás lo que podría intentar la persona es solicitar el parol para ver de qué manera puede conseguir un parol y así subsanar cualquier problema que pueda haber en un futuro con la I-220A. Tengo corte para el 2026 y ya me cerraron el caso en UCIS. ¿Qué debo hacer? Ok, normalmente UCI cierra el caso de la residencia administrativamente, que no es que se lo esté negando, sino que es un cierre administrativo. Porque si la persona tiene un proceso abierto en la corte, pues UCI lo que dice es que ellos no tienen jurisdicción para adjudicar esos casos.
Entonces, en ese caso, pues tendría que la persona tratar de obtener un parol, solicitar el parol, o si tiene algún otro mecanismo por el cual pueda tratar de cerrar el caso en la corte, es lo más aconsejable. Fui a la corte y la corte desestimó y cerró el caso. Mandé esos documentos a UCIS y me mandaron a pedir más documentos y que solicitara un parol para seguir con el proceso de la residencia. Pero cuando mandé la petición de parol a ICE, me la denegaron. ¿Qué puedo hacer ahora? Ok, si el caso fue desestimado en corte y la persona no tiene parol, no tengo todos los datos, pero lo más probable es que tenía un caso de asilo pendiente. Si tenía un caso de asilo pendiente en la corte, esa persona, si fue desestimado su caso de asilo, puede volver a presentar su caso, pero esta vez con UCIS, con la agencia de UCIS. Y así tendría alguna medida de protección, ya que no tiene parol y si le niegan su I-220, su proceso de residencia, porque solo lo único que tiene es una I-220A, por lo menos tendría una protección mediante el proceso de asilo. Tengo I-220A y una I-130 hace 15 meses, la cual todavía no está aprobada. ¿Puedo hacer cierre de corte si mi petición familiar aún no está aprobada? Sí, puede intentarlo. Hay jueces la tendencia de algunos jueces es que sí, ellos cierran el proceso en la corte, hacen un cierre administrativo. Hay otros jueces que requieren que esté aprobada la petición. O sea, puede hacer el intento de ver si el juez que le tocó en su caso, pues es de los que están inclinados a hacer el cierre administrativo sin que esté aprobada la petición. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana para responder sus dudas de inmigración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.